Lo dijo en la primera hora. 7:39 en la mañana. Mañana será, Dios mediante, 25 de noviembre, que es una fecha emblemática que la reconoce justamente el calendario de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy, que es día de conversación, de conversatorio, de panel, de debate, vamos justamente con Belkis a abordar este tema, que hay que visibilizarlo, porque yo recuerdo, y tú recordarás, Belkis, aquel sábado 25 de noviembre del 2017, cuando alrededor de la medianoche la Asamblea Nacional aprobó una ley específica. La ley para la erradicación de la violencia contra la mujer. Claro, fue justamente el sábado 25 de noviembre. Tratando de cumplir con una oferta de la administración legislativa de la época. Pero ¿cuánto ha avanzado, digamos, en 4 años, desde aquel 25 de noviembre del 2017 al 25 de noviembre del 2021, ¿cuánto ha avanzado la aplicación de la ley, el cambio de la política pública, el chip de nosotros como sociedad? Entremos en materia y quiero agradecer la gentileza de atendernos telemáticamente a dos distinguidas damas, dos distinguidas mujeres: Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, y Tamara Hidrobo, activista feminista. Las dos les quiero agradecer por su gentileza de atendernos en esta mañana. Gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia sus reflexiones. Empiezo con Sibel Martínez y quiero empezar por lo que acabamos de comentar. Sibel, bienvenida. En 4 años, desde que se aprobó esa ley, ¿hay o no un mejor país, un país que ve de otra manera y que se ha empoderado de la lucha para erradicar la violencia contra la mujer? Bienvenida, Sibel Martínez, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, Tamara, un gusto compartir panel contigo. Ya quisiéramos nosotros decir algo diferente, ¿no? Estamos cansadas de ver este retroceso en materia de derechos. No podemos dejar de analizar lo que sucedió en pandemia, cuando confinadas a merced de nuestros agresores, ya hubo un incremento en la violencia en nuestra contra. Manifestada en su expresión máxima, el femicidio. Llevamos, creo que, más de 150 femicidios en lo que va del año. Teníamos una cifra de que cada 72 horas teníamos lastimosamente un femicidio, hoy la tenemos cada 41. Y lastimosamente, Fabricio, no hay respuesta. No hay una respuesta que nos satisfaga y que pueda permitirnos encontrar un cambio en la cultura social en materia de violencia, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Atender femicidios, ¿para qué? Atender formas de violencia, cualquiera que ésta sea, psicológica, física, patrimonial, con todo lo que eso demanda, acompañado muchas veces de nuestros hijos, de nuestras hijas, es terrible, ¿no? Frente a esa situación vemos con pena cómo debemos seguir otra vez presionando porque nuestros derechos se hagan efectivos, porque esa ley que se promulgó en el 2017 tenga presupuesto, como para comenzar, porque lo que contiene esa ley, como por ejemplo el registro único para de violencia, para georreferenciar y poder anticiparnos a las muertes, a los femicidios, hasta el día de hoy no existe. Entonces creo que Tamara coincidirá conmigo, ¿no? Es triste ver cómo todos los años, ¿no?, tenemos que presionar frente a esta situación, pero ahora, con la pandemia o tras la pandemia, el tema se ha exacerbado, nuestras vidas están en constante peligro, el empobrecimiento tiene rostro de mujer y eso también es violencia, y no tenemos una respuesta adecuada. De hecho, vemos con preocupación cómo se han destinado, en realidad, 13 millones, al parecer, a la prevención de la violencia. Sería algo bueno si consideramos que quedó en algo de como $800,000 el presupuesto destinado a la prevención de la violencia, a territorializar la ley para que esos derechos de las mujeres no se hagan factibles y podamos de alguna manera fortalecer, por ejemplo, juntas de protección de derechos, el sistema en general de protección de la violencia. De protección de los derechos de las mujeres y un subsistema de
de atención y sobre todo de prevención de violencia. Pero como siempre, ¿no? Siempre tenemos este saldo en contra, siempre tenemos que luchar por nuestros derechos y hoy no es la excepción a esa regla. Ya nos gustaría que sea diferente. Gracias, Sibel. Tamara, buenos días. En la misma línea, una primera mirada, una primera lectura respecto de lo que ha sido en estos años la aplicación de la norma en esta materia. Bueno, primero, buenos días con su audiencia. Un placer estar en un panel con Sibel. Para ti, Belkis, para Denise, Fabricio, buenos días. Escuchaba a Sibel con mucha atención, sobre todo porque no tengo los números, ¿no? Yo creo que todavía no tenemos esos números. Sibel menciona los números de femicidios que hemos tenido en el transcurso del año y también lo que implica la aplicación de una ley, porque podemos tener todas las leyes del mundo, pero si no la aplicamos y si eso no transforma las vidas de las mujeres, no sirve de nada. Podríamos hablar de artículos, de leyes, pero la verdad es que a las mujeres y a las niñas nos siguen violentando continuamente todos los días. Yo sí creo que parte de la reflexión tiene que estar con este análisis y esta comprensión de cómo se forman las violencias, de dónde provienen las violencias y cómo se perpetúan en una cultura, en una sociedad, y cómo también la sociedad reproduce estas violencias, muchas veces violencias que ni siquiera son aceptadas como tales. Yo mi primera reflexión digo, bueno, viene otra vez otro 25 de noviembre, en una coyuntura de un país que está viviendo pues bastantes complejidades desde lo político, lo económico, en medio de una pandemia. Ya Sibel también lo mencionaba, lo que pasó, lo que sucede, lo que las mujeres y las niñas atravesamos durante la pandemia. Y bueno, el 25 de noviembre llega, hablamos de la eliminación y la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas y vemos que en la realidad el discurso, las narrativas se enfocan en otras prioridades. Vemos que el presupuesto también no se designa de otra forma. Vemos que la ley no termina en traducirse en un cambio real, estructural, bueno, digamos que protejan, no solamente que erradiquen, sino que protejan y que también busquen esta reparación de esas violencias, de esas agresiones. Yo sí quiero invitar un poquito a la reflexión esto, ¿no? De cómo normalizamos las violencias, cómo estas violencias se construyen, cómo las construimos y cómo cada persona tenemos que ser responsables también de no replicar violencias, pero también de erradicarlas a nuestro alrededor. Y lo voy a dejar ahorita para no extenderme más y para no ir con todas las ideas que tengo en la cabeza. Lo dejo ahí. Oiga, Tamara, antes de continuar, usted es ecuatoriana migrante, reside en Europa. Y reside en Europa desde hace varios años. En Europa, ¿cómo se analiza este tema? ¿Cómo se tratan los temas de la erradicación de la violencia contra la mujer, Tamara? La realidad aquí es otra. O sea, empecemos sobre todo por los estados, yo diría los Schengen, ¿no? de la Unión Europea. El país donde yo vivo, que es Países Bajos, más popularmente conocido como Holanda. Pero usted me explicó que no se dice Holanda, sino Países Bajos. Países Bajos, porque Holanda es solamente una provincia de las 11. Entonces, ya me explicó usted el nombre oficial sí, es Países Bajos. Tenemos que comprender que las mujeres estamos protegidas por muchas leyes. Les voy a contar algo práctico, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres se divorcian, los hombres tienen que asegurarse siempre de que su pensión llegue a las mujeres. O sea, si en una pareja divorciada, la pensión no solamente va a los hijos, sino va a la mujer. El momento en que la mujer divorciada vuelve a casarse, el ex esposo deja de contribuir con esa pensión. Si es que el ex esposo muere o fallece y la mujer no se volvió a casar, esa pensión va a la mujer. El aborto es legalizado, el aborto libre es legalizado hasta las 12 y 20 semanas en otras ocasiones. Y de hecho, el Estado protege y tiene instituciones de protección a la violencia doméstica. No es perfecto porque aquí hay muchas mujeres migrantes latinas que también viven esa violencia estructural del Estado cuando la pareja neerlandesa o de la ciudad o del país de aquí las violenta. Tienen un problema también de disputa por los hijos, porque los hijos tienen o las hijas tienen tanto derecho a estar con la madre como con el padre. Entonces existen muchas disputas ahí legales, pero es un Estado que funciona y que garantiza los derechos de las mujeres y de las niñas. Y los índices obviamente de acceso al aborto, de muertes maternas por un aborto seguro mínimo. Entonces les doy como este ejemplo para
poder comprender, yo no diría las diferencias, pero sí las realidades que las mujeres vivimos, ¿no? 25 de noviembre aquí se lo conmemora, hay marchas, sobre todo en las comunidades de mujeres latinoamericanas, y hay una reflexión, pero no es como una lucha de esta que tiene que ir a las calles todos los días, todo el tiempo, como sucede allá. Correcto, Tamara. No, Sibel. Perdón, Sibel. Sibel. Y ahí, por ejemplo, Belkis, Tamara, amigos y amigas, yo creo que con base en esta reflexión que hace justamente Tamara, sé que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. Que pasa en cambio acá en el Ecuador si tomamos ese ejemplo de Europa que acaba de explicar Tamara. Sibel, por favor. Y evidentemente las realidades son distintas. Claro, pues la sociedad es distinta, las políticas públicas son distintas. Culturalmente diferentes y demás. Sibel. Ya quisiéramos nosotros, por lo menos, que exista la voluntad política para hacer la diferencia, ¿no? Como bien comentaba Tamara, quizá por leyes no faltan. Aquí en este país somos muy buenos para poner todo en papel. El problema es luego, pues, no buscar, por ejemplo, recursos técnicos, financieros para poder plasmar, ¿no? Lo que está escrito en ese papel. Y eso es lo que sucede aquí, lastimosamente, ¿no? Hablo de voluntad política y yo no puedo dejar de recordar dos temas que a mí me resuenan hasta el día de hoy. La una, el ofrecimiento que hizo el presidente cuando dijo que iba a cumplir todos los, digamos, lo establecido en organismos internacionales. Hablo de la CEDAW, ¿no? Hablo de la Convención de Belén du Pará. Y por otro lado, dijo con claridad que iba a ser un padre para las niñas de este país, niñas violentadas sexualmente, la gran mayoría de incesto. No es posible que este tipo de situaciones queden meramente en el discurso, ¿sí? En un discurso político vaciado de contenido. Hoy por hoy hemos visto un retroceso muy grande en materia de derechos, no solamente por la visión que se pueda tener a nivel gubernamental, sino porque la pandemia ha hecho que exista una regresión en un año de al menos 10 en materia de derechos. Así ha sido de grave. Y ya vamos, ¿no? 2 años en esta situación. Sobre esa base, más bien lo que hemos visto con pena aquí es que se ha exacerbado la violencia y que no ha existido una respuesta integral como tiene que existir, ¿no? Imagínense ustedes, hay 1.095 niños hasta el 2020 huérfanos de producto de femicidios. Si a esos niños sumamos también los niños huérfanos de las masacres en las cárceles, tenemos una generación, ¿no?, que posiblemente va a ser la cara visible de esta pandemia y cuyo pronóstico es reservado. En niñez y adolescencia no ha habido una respuesta. En mujeres, en temas de protección a las mujeres, no ha habido una respuesta. ¿Qué es lo que nos espera? Seguramente una crisis humanitaria, ¿no? No solamente social, económica, de salud, tras la pandemia, sino también una crisis humanitaria. Y de verdad nos llama mucho la atención. Por ejemplo, Tamara hablaba, qué bonito, ¿no? Decir, bueno, aquí hay posibilidad de abortar. Aquí nosotros seguimos bregando porque, primero, acallar estas estridencias y confusiones cuando vemos a personas o asambleístas que salen a hacer una ley solitos, por ejemplo, y dicen, yo hice esta ley, y se meten en nuestros cuerpos, en nuestros espacios, y quieren no regularnos. Una ley que no termina de salir, una ley operativa además, ¿no? Porque recordemos que esta decisión fue dada por Corte Constitucional, tiene que cumplirse. Ya no estamos en el momento en que, en estos referéndums morales, en donde teníamos que ver y decidir si estábamos a favor o en contra. Eso ya pasó. La Corte dio una disposición que hasta el día de hoy no se cumple. Estamos esperando a diciembre a ver qué sucede. Ojalá no nos salgan con algo más que implique que tengamos que volver otra vez, porque a nosotros, las mujeres, nada nos es fácil ni gratis, volver a presionar. Entonces, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Hoy por hoy se está viendo, y con esto termino, que sean muy creativas las entidades, ¿no? Y cuando llamo y digo creativo es porque no hay presupuesto. Eso le iba a decir, usted se refiere a la creatividad porque con pocos recursos ver qué se puede hacer con ese dinero. Exactamente, pero ahí se cae, lamentablemente, Fabricio, en una situación compleja, porque la creatividad hasta cierto punto nomás, pues. Si no tenemos presupuesto, si a eso le sumamos la falta de voluntad política o el cero enfoque de derechos humanos,
seguramente lo que tendremos es otra vez un retroceso en derechos y lo que ya se está viendo en las calles, ¿no es cierto? Niños trabajando, mujeres violentadas, adultos mayores también, bueno, en una complicación grave como la que hemos visto hasta ahora. Correcto. Tamara, avancemos en el análisis a partir de lo que tiene que ver con las cifras, con los datos. Evidentemente, aún no se ha puesto en marcha este registro establecido en la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres, este registro único de violencia. Se anunció meses atrás que tomaría al menos un año implementar todo este sistema como tal, lo cual es preocupante porque quizá eso impide de alguna manera, digo yo, trabajar sobre la base de datos concretos. A esto sumamos quizá la falta de denuncia por parte de las mujeres, sobre lo cual se busca trabajar mucho a través de campañas y demás, pero no se termina de lograr. Yo también invitaría como la reflexión del subregistro. Correcto. O sea, estamos esperando datos reales, pero no hablamos también del subregistro y de si ese sistema de recolección de datos es real. Yo sí les invito a la audiencia, a las personas que nos escuchan a reflexionar esto, ¿no? O sea, como lo que decía al inicio, cómo se da la violencia, cómo se construye el concepto de violencia. En la sociedad ecuatoriana, respetando las religiones y las creencias de cada persona, porque cada persona tiene el derecho a creer y a ejercer su religión, tenemos un Estado, una sociedad que somete a las mujeres. Sibel ya lo decía. Nos someten, o sea, siempre yo pongo este ejemplo, si es que inclusive para cierta religión las mujeres no somos seres humanos, sino somos provenientes de la costilla de un hombre. Entonces existe una serie de conceptos, de narrativas, de creencias que la sociedad tiene sobre quiénes somos las mujeres y cómo la vida de las mujeres o cómo las mujeres tenemos que llevar nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras decisiones. Y en una sociedad donde existe una relación de poder clara, donde el género masculino tiene privilegios, tiene otro tipo de acceso a oportunidades, y el género femenino o las mujeres estamos en una relación de inferioridad frente a este género nuestro. Yo no digo que tengamos que ser iguales, yo creo que hay que celebrar las diferencias, complementarnos como sociedad. Pero existen las creencias de que las mujeres no tenemos derecho ni a decidir sobre nuestros cuerpos, ni a tomar las decisiones, ni siquiera acceder a la educación, y muchas veces somos las responsables de cuidar, de criar, de hacer el trabajo en la casa que no es remunerado, al mismo tiempo tratar de hacer la supermamá, las mujeres que son profesionales, cuidar a las hijas, a los hijos, en la época de pandemia ser profesoras, profesores, bueno, en fin. Este concepto, yo sí creo que el concepto de qué son las violencias y qué hace que las mujeres denunciemos o no una violencia, qué es una agresión, quién define qué es una agresión. Y en una sociedad que acabo de describir brevemente, obviamente, porque hay otros factores, las violencias y las agresiones hacia las mujeres son normalizadas e inclusive no son vistas como agresiones o como violencia. Y aquellas mujeres que se atreven o nos atrevemos a decir, a hablarlos o inclusive a exponer esas violencias, siempre sabemos que siempre vamos a ser expuestas a más violencia. Solamente escuchemos y sepamos las historias de mujeres violadas, de niñas violadas en todo su proceso, no solamente de revictimización, sino de más violencia al momento en que deciden denunciar esos actos. Perdón, Tamara, ¿qué tipo de violencias son normalizadas? Bueno, las violencias económicas, las violencias psicológicas, las violencias emocionales, las violencias patrimoniales, las violencias sociales, las violencias culturales. Bueno, o sea, pasaría todo el programa describiendo y definiendo cuáles son todas las violencias. El problema es que como no las reconocemos y como no las nombramos como violencias, entonces no existen. Son como avaladas. El golpe, cuando tú ves que una mujer es agredida físicamente, tú estás viendo ese golpe, tú estás viendo como esa agresión física hacia la mujer. Entonces es algo visible y es algo que de hecho hace que la sociedad reaccione. O una palabra verbal directa es una agresión directa, entonces la sociedad reacciona. Eso pasa mucho, nos ha pasado mucho como sociedad en los casos de violencia política. Pero ¿qué sucede con estos micromachismos o con estas agresiones pasivo-agresivas que parece que dicen algo pero que no dicen? Y que las mujeres cuando reaccionamos somos entonces las que causamos daño, las histéricas, las locas y yo no sé qué más, una serie de epítetos.
las exageradas y contrólate nomás y de ganas es problema, pero es que además es tu impresión, es que tú te sientes atacada y siempre está en duda la palabra de las mujeres cuando tratamos de nombrar y verbalizar esas violencias que no solamente las vivimos todas, sino que las viven también las amigas, las abuelas, las madres. Vemos como nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ancestras han vivido en esa violencia y creemos que es normal. Yo siempre digo a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres trans, no es normal que nos maltraten. No es normal que traten de humillarnos. No es normal que nos quiten la palabra cuando hablamos. No es normal que traten de acallar nuestras opiniones cuando estamos en el trabajo, en la casa, en cualquier sitio donde nos desenvolvemos. No es normal. Esos son agresiones, son violencias, pero claro, los hombres y las mujeres guardamos silencio porque resulta más cómodo. Entonces, otra vez reitero, la violencia física, la violencia que está ahí, la violencia verbal existe, pero también existe una serie de violencias que no nombramos y que empezamos a reproducir continuamente y constantemente. Yo sí creo que esa es como yo no tengo las respuestas, no tengo la verdad, tengo solamente mi análisis y es mío, pero yo sí creo que eso es como parte de este proceso de nunca salir y de mantener la discriminación, la humillación y la marginalización de las mujeres como lo normal y como lo que sucede, porque pues sí, eso sucede. Bueno, lo dejo ahí. Sibel, ¿se ha logrado con el paso de los años generar conciencia respecto de los tipos de violencia? Porque claro, nos quedamos únicamente en el concepto de violencia física, sin contar con todo aquello que describía hace unos minutos Tamara. Yo creo que ciertas violencias sí, yo coincido con Tamara, la física, creo que la violencia física todos reaccionamos, ¿no? Cuando vemos golpes, moretones, sangre. Pero hay otro tipo de violencias que efectivamente a veces son muy sutiles, no se notan e incluso son muy difíciles de probar. Me refiero a la violencia psicológica o la violencia gineco-obstétrica, por ejemplo, ¿no? Es increíble cómo con el pasar del tiempo, y les pongo un ejemplo muy claro, yo en algún momento ya con este análisis del feminismo, de repente rememoraba mi primer embarazo y digo, sufrí violencia obstétrica, ¿no? Y es así como nos vamos, incluso las mujeres, dando cuenta que hemos sido víctimas de cierto tipo de violencia. ¿Qué significa esa violencia obstétrica, Sibel? Que creo que es un término que no todos lo conocemos o lo entendemos. Exactamente. La violencia obstétrica y gineco-obstétrica tiene que ver cuando la mujer acude a sus citas, digamos, médicas, ya sea que esté embarazada o no, y en este contexto es maltratada. Cuando estamos por dar a luz, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no nos preguntan siquiera cómo nos sentimos, nos maltratan, utilizan forceps, por ejemplo, cuando estamos en labor de parto, nos ponen pitocin, creo que es, ¿no? Cuando se nos para adelantar el parto. Todo ese tipo de temas tiene que ver con la violencia ginecobstétrica. Las mujeres somos maltratadas también en ese momento en donde debería ser el más sublime, ¿no es cierto? Que estamos teniendo a nuestros hijos. Claro, es el momento del milagro de la vida, ¿no? De ese contacto entre la madre y su bebé. Exactamente. Y también sufrimos violencia ahí. Entonces hay violencias, digamos, que no están muy socializadas y por lo tanto tampoco sensibilizadas. Entre ellas también, por ejemplo, la violencia digital, específicamente la violencia sexual digital, también nos vemos abocados las mujeres. Pero por otro lado, en general, y me parece que es un dato muy importante el que deberíamos también tener en esta conversación, y es cuánto cuesta la violencia al país, ¿no? Y son 4.608 millones, o sea, el 4% del PIB. Eso cuesta la violencia de género al país. 4.608 millones de dólares le cuesta al Ecuador, al Producto Interno Bruto, la violencia contra la mujer. Exactamente. ¿Cómo llegamos a esa cifra, Sibel? Se llegó a través de un estudio que hizo la GIZ, en donde llegó a analizar, digamos, en varios ámbitos, individual, en el hogar, en el ámbito comunitario y en el gubernamental, digamos, a qué se enfrenta la mujer en cuanto a violencia de género nos referimos, y ahí obtiene estos datos. Ese es un dato que nos debería obligar, digo yo,
a repensar, ¿no?, lo que se está haciendo, porque además dentro de esto, o sea, también llega a establecer en este estudio que tan solo se destina un 1,73% para prevenir o evitar la violencia. Gastamos más en atención que en prevención como tal. Exactamente, se destina en recursos destinados a la atención 44%, ¿sí? Pero lo interesante también aquí es que de ese valor, el 49,9% lo asumimos nosotros, las mujeres, ¿sí? Es decir, al final del día, nosotros vamos pagando el costo de esa violencia, ¿no es cierto? Dejamos de trabajar, buscamos un abogado, o sea, en nuestra búsqueda de justicia, sufrimos inseguridad alimentaria, nosotros y nuestros hijos, en el momento en que somos violentados. Entonces, este círculo vicioso, que además ya tiene un valor, digamos, debería obligarnos, ¿no? Sobre todo al Estado, a entender que si es que, digamos, utiliza los recursos en prevención, estaría incluso ahorrando una buena cantidad de dinero para hacer lo que debe, ¿no es cierto? En otros temas o en las mismas grupos de atención prioritaria que tanto lo necesitan. Tamara Hidrobo, hay, digamos, esta cifra que menciona Sibel Martínez, es realmente una cifra estratosférica, estratosférica. ¿Cómo analiza usted justamente este dato que nos da Sibel? Bueno, yo quisiera que más que la parte económica también de una nación que está en una crisis económica como continua, hablemos también de lo que significa en la sociedad tener feminicidios, tener las violencias. Si es que todo este gasto estatal público fuera invertido en implementar la ley o en campañas, por ejemplo, o inclusive programas de educación, en los colegios, en las escuelas y de campañas nacionales que pueden venir del gobierno, ¿no? Sobre esto, sobre sensibilizar y educar a la sociedad sobre la erradicación y la prevención de la violencia hacia las niñas y las mujeres. Vivimos una sociedad que empieza a comparar que las violencias que hacia las mujeres no son tan importantes ni deberían ser más importantes que la violencia que reciben los hombres. Y es justamente esa reflexión indica el trabajo en educación que hay que hacer. Porque si bien los hombres también reciben violencia, las mujeres y las niñas recibimos la violencia y se diferencian estos dos tipos de violencia por la identidad, por quiénes somos. Si invirtiera el Estado este monto, 4.608 millones que acabo de anotar porque me llamó la atención en esto, ¿no? En educación, en prevención, en implementación de la ley, creo que yo no diría otra realidad estuviéramos viviendo, pero sí algún pasito se estaría avanzando. Cada vez que las mujeres o los movimientos feministas cerca del 8 de marzo, el 25 de noviembre, el 28 de septiembre, que también es otra fecha para la región, tratamos de organizarnos, de hablar, pues la arremetida viene, ¿no? La arremetida viene de la sociedad donde reflexionamos y analizamos, decimos, bueno, queda mucho trabajo que hacer y esperamos yo siempre digo, hasta el próximo drama, hasta el próximo suceso, de no olvidarnos de todas estas vidas de las mujeres que han sido violentamente asesinadas y cuyos crímenes han sido también escondidos o hasta ahora están esperando justicia y reparación de su familia, de sus madres, sobre todo, que son quienes luchan por esa verdad. A las mujeres y a las niñas nos matan, nos asesinan, nos violan por ser mujeres y niñas. Y eso es algo que la sociedad tiene que comprender. Correcto. Sibel, hablemos rápidamente sobre la violencia política en contra de las mujeres. Se han hecho esfuerzos, hubo las últimas reformas al Código de la Democracia, un poco en donde se abordó este tema, pero ¿qué nos dice la realidad ecuatoriana como tal en cuanto a violencia política de género? La realidad ecuatoriana nos dice que todavía nos falta muchísimo por hacer frente a este tema. Y otra vez volvemos a que no importa que esté digamos, escrito en un papel, a la hora de la hora, ya en lo práctico, vemos cómo las mujeres son violentadas. Yo no puedo olvidarme, por ejemplo, este último evento de la Asamblea Nacional, en donde un asambleísta, con total desparpajo, dijo que una mujer pasaba del palo, ¿no? Del tubo. Del table dance, yo que sé, a la Asamblea. Era del tubo, pole dance se llama eso, ¿no? Pole dance. El tubo dijo, no el palo, sino el tubo. El tubo a la política. El tubo, así es.
a la Asamblea. Ese es el nivel de violencia política que enfrentamos en este país. Y si bien esperaríamos que ya con las nuevas reformas, digamos, las mujeres tengamos más posibilidad de participación política, no es menos cierto que para participar en este país, las mujeres tenemos que ceder, ¿no? Entre comillas, algunos temas. ¿Y a qué me refiero con ceder? A que muchas veces para poder participar siempre nos ponen al último, segundas, ¿no? No se valora nuestra capacidad, estamos supeditadas a lo que decidan la mayoría, que por lo general son hombres. Y bueno, en general, yo digo, ha habido algunos avances. También es interesante, por ejemplo, recordar todas las acciones que hizo la Defensoría del Pueblo sobre la paridad de género a nivel local, de municipios locales. Digo, es interesante porque al final sí se ha trabajado en estos temas, pero como toda forma de violencia aquí en el país, en nuestra contra, todavía tenemos que trabajar con mucha más fuerza, con ahínco. A las mujeres no nos resulta fácil, digamos, abrirnos espacio, ¿no es cierto? Y en esta desigualdad de género en la que vivimos y que bien mencionaba Tamara, más complicado todavía. Entonces, si bien hay reformas y sabemos que en las próximas elecciones se tendrá que cumplir y son 50-50, ¿En las del 2025 ya o ya en las del 2023? En las del 2025, si no estoy... No, 2023, ¿no? Ya, sí. Ya para las seccionales en las listas de... Para las seccionales, me cogen en curva, creo que sí, porque... De lo que yo me acuerdo, en la última reforma al Código de Democracia, yo no estoy claro en el tema del 2023, pero sí estoy claro en 2025. Por ejemplo, en 2025 sí o sí, el binomio tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre, sí o sí. Sí o sí, exactamente. Ahí estamos de acuerdo. Creo que si no estoy mal, en las presidenciales se hablaba de que las próximas elecciones, y entonces esto tiene que ser 2025, pero me quedo con la duda también, Fabricio, si no estoy mal, es en el 2025. Pero frente a esa situación, digamos, esperemos que para ese momento tengamos la posibilidad de tener mejores espacios, ¿no es cierto? Ya con esta obligación de 50-50 se entendería que vamos a tener más posibilidad de participar en la política, que tanta falta nos hace. Pero la violencia seguirá ahí. Yo no creo que haya mucho cambio si en general en la sociedad no existe un cambio de la cultura en materia de violencia. Oiga, un dato y le envío un abrazo a Natasha Rojas, que está en sintonía nuestra, ella es dirigente política. Ella me dice, para las seccionales el 35% de listas deben encabezar mujeres según la norma. Me parece interesantísimo este aporte de Natasha. Y también, exacto, y le agradezco también al jurista Gustavo Chiriboga, que igualmente está en sintonía, gracias a nuestra audiencia. Dice, efectivamente, la obligación es para el 2025, lo que acabo de señalar, pero Natasha me aclara el tema de las seccionales, Sibel. Es 35%, claro, pero el 50% ese sí para el 2025. Claro, pero digo, esto sí se puede considerar un avance, porque alguna gente dice, bueno, deberían estar por méritos y no por cuotas. Hay gente, usted habrá leído y habrá escuchado que tienen esa postura, Sibel. Acciones afirmativas hacen muchísima falta en este país y una de esas es efectivamente esto, ¿no? El tener listas 50 y 50% mujeres y hombres. De lo contrario, no tendríamos ningún espacio. Esas visiones tan pequeñitas que se ven cuando se reclama este tipo de cosas, lo vemos no solamente en eso y quisiera solamente someramente comentar. Los reinados de belleza, por ejemplo. ¿No? Qué retroceso tan grande cuando dijimos ya y hubo una posición respecto a no cosificar a las mujeres y otra vez volvemos a lo mismo. ¿A usted no le gustó, Sibel, a usted no le gustó, o al Consejo de Protección de Derechos no le gustó que se retome el concurso de Reina de Quito para este año? No me gustó. ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué? Porque en un país tan desigual como el nuestro y donde se cosifica a las mujeres y donde además, digamos... este tipo de violencia simbólica, porque es violencia simbólica, termina recrudeciendo muchas veces la violencia que vivimos y además se manda un mensaje a nuestros adolescentes de que lo único que vale o sirve es nuestra belleza física. Efectivamente, yo prefiero que nos acerquemos más a las ideas y menos a los cuerpos.
Y además porque ese dinero que se ha dicho que no se va a utilizar, pero que se ha demostrado que sí se han utilizado fondos públicos en otros reinados, bien se podría utilizar para, por ejemplo, crear otra Junta de Protección de Derechos de Mujeres. Yo creo que hay prioridades y prioridades, ¿no? Tamara, además de una reflexión sobre lo dicho por Sibel, quisiera trasladar un comentario que nos llega a través de nuestra transmisión por Facebook. Nos dicen, la violencia muchas veces, por no decir la mayoría de veces, es de la mujer hacia la mujer. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero yo comprendo y entiendo lo de la violencia simbólica. Yo como feminista y quizás también por estar donde estoy, yo sí defiendo que cada mujer decida hacer con su cuerpo, con su vida, con su imagen, lo que quiera. Creo que existe una presión social, sobre todo para la forma como las mujeres tenemos que ser aceptadas, como tenemos que lucir, y eso también afecta muchas veces a las niñas y a las adolescentes por tratar de cumplir ciertas normas o ciertos estándares de lo que se considera bello o no. Yo sí soy muy respetuosa, sí creo que si una vez ya se tomó una decisión, digamos, política de erradicar o de sacar estos concursos de belleza, que vuelvan. Yo sí preguntaría a las chicas que están participando en este reinado, como se lo llaman, qué piensan y qué deciden y qué quieren hacer, ¿no? Yo no soy nadie para decir qué pueden o qué no pueden hacer. Sobre el comentario de las violencias de las mujeres, bueno, yo creo que tenemos que desarrollar habilidades y estrategias para insistir que la violencia es inequidad, que la violencia también hacia las mujeres y a las niñas es lo que garantiza una inequidad. En los movimientos feministas yo creo que todavía tiene que haber un análisis. Yo provengo y soy de los movimientos feministas de la región de América Latina. No se habla de la violencia interna, pero sí, existe esa violencia. No la hablamos, no la mostramos, muchas veces no es estratégico hacerlo porque la lucha está contra lo que creemos que es el patriarcado y no entre nosotras, pero existen ciertas disputas y ciertas violencias. Para darles un ejemplo y solamente anclar con lo que sucedió este fin de semana, a las compañeras, las mujeres trans que estuvieron en la Basílica de Quito, que se hizo viral intentando tomarse una foto como cualquier otra persona y que fueron básicamente desalojadas, muestra, ¿no?, todavía esa discriminación y esa incomprensión de las identidades trans, cuando hay mujeres feministas que se determinan feministas que están en contra de esas identidades trans. Entonces existen estas disputas dentro de los feminismos, existen violencias. Yo creo que internamente o dentro de los procesos de los encuentros latinoamericanos del feminismo, de donde también he sido parte, todavía hay que tratar y hablar muchos de estos temas. Y a las violencias entre mujeres que existen, que se dan, yo creo que no tenemos que entrar en esa atención de esas violencias, porque todavía tenemos que hablar sobre visibilizar las violencias hacia las mujeres y hacia las niñas provenientes de la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, no solamente estoy hablando del hombre, estoy hablando de las instituciones, estoy hablando del Estado, estoy hablando de cuando una mujer transita en la calle, y eso también atraviesa a otras mujeres, atraviesa a, no sé, a la vecina, a las familiares. Lo que yo decía antes, esta agresión que se da sin que sea llamada y sin que sea identificada como violencia y como agresión. Ser mujer y hablar y identificar y mostrar estas agresiones que sufrimos nos lleva, insisto, a exponernos a más agresiones. Pero creo que ahí está el trabajo que tenemos que hacer, de disputar esa narrativa, de disputar los espacios, de hacernos visibles, de decir no, de decir basta, o de decir simplemente lo que tú me estás diciendo, lo que tú estás haciendo no está bien, no me hace sentir bien, y que la sociedad comprenda que las mujeres, cuando denunciamos, mencionamos o indicamos violencias y agresiones, es porque las sentimos. Y esa palabra tiene que ser igual de válida o inclusive más válida y más escuchada que aquel silencio cómplice que muchas veces encontramos las mujeres y las niñas cuando hablamos y decimos esto no me gusta, me están violentando, me siento agredida, y viene el discurso, estás exagerando, pero es que no es problema, es que es la relajosa, la que siempre arma relajo, es que entonces tú te sientes acosada, agredida o atacada siempre, y lo único que te gusta es violentar y tú eres la violenta. Entonces ya se vuelve y se devuelve un poco esa lucha que tenemos las mujeres, las feministas, puedo hablar por ser feminista, de tratar de confrontar estas violencias y sobre todo de confrontar cuando tratan de acallarnos y silenciarnos con ese discurso que tan común y tan natural es en la sociedad, no solamente ecuatoriana, sino latinoamericana. Correcto. Tamara, gracias por atendernos en esta mañana. Sibel Martínez, igualmente gracias.
por estos aportes a propósito de este debate que es necesario, que debe ser un debate serio, responsable, argumentado, que debe permitirnos cambiar como sociedad y visibilizar hechos que están allí. La violencia contra la mujer que no termina de erradicarse y obviamente requiere una confluencia de factores que nos han expuesto nuestras invitadas durante la jornada del día de hoy. Sibel Martínez, gracias, que tenga una buena mañana. A ustedes, mil gracias. Gracias, Tamara, gracias. Un abrazo a la distancia, muy gentil. Abrazos igual, gracias. A nuestras invitadas aquí hablando sobre la conmemoración mañana del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. 8 de la mañana, 19 minutos, en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.